para conversar sobre un tema que se calienta cada vez que se toca en el Congreso de la República. Nos acompañan Rita Canek de la Fundación Mirna Mac y Gerson Sotomayor del Instituto de Estudios Penales en Ciencias Comparadas, Ciencias Penales de Guatemala. Arrancamos esta conversación presentando lo que se ha suspendido esta tarde, este día en el Congreso, la elección de ese magistrado que debe sustituir la vacante que dejó el presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Cuando fue llamado por el Congreso de la República a sustituir a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Esa vacante en la Corte de Constitucionalidad no se ha ocupado oficialmente y nuestros invitados nos comentaban, Paola, que existen negociaciones bajo la mesa para elegir al sustituto. ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego cuando faltan 56 días para que cambien las reglas del poder o los actores de poder? ¿Qué se juega para que se manifieste tanto interés en dominar esta corte o en llevar una pieza de parte del Congreso hacia esa Corte de Constitucionalidad? Rita, arranquemos con tus perspectivas. Perfecto, buenas noches. Primero que todo, creo que solo hay que aclarar un tema. Con la salida del actual presidente que dejó vacante su magistratura en la Corte de Constitucionalidad, fue designado por parte del Congreso Manuel Duarte Barrera. Esa designación y la toma de posesión en general tuvo una serie de irregularidades que fueron atacadas a través de amparos. Mira, luego de esto, él es retirado del cargo por un tema administrativo y es esta vacante la que se está tratando de llenar en este momento y que es el proceso suspendido en el Congreso. Ahora, ¿por qué tanta... ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego? Creo que hay dos temas que vienen a mi mente de forma inmediata. Primero, todas las apelaciones de amparo llegan al Congreso. A la Corte de Constitucionalidad. Tenemos el tema de los congresistas contratistas, tenemos antejuicios que van a llegar en determinado momento a la Corte y que pues de alguna manera se quiere tener una Corte inclinada hacia cierto lado en la balanza y que es justamente por lo que se está peleando que al día de hoy se esté discutiendo tan fuertemente si entra, no entra, cuándo entra, de forma tan activa y que se le esté dando tanto interés. Gerson, ¿cómo encuentra usted esa lista de 11 aspirantes que presentaron su papelería ante el Congreso? Entre ellos, Manuel Duarte, que ya fue expulsado y tiene intenciones de que sea elegido de nuevo. Bueno, hay que recordar acá que realmente lo que se está buscando es generar un lapso de impunidad. Un lapso de impunidad en donde obviamente el Congreso de la República, algunos diputados del Congreso de la República están absolutamente colaborando precisamente para poder llegar y lograr esa impunidad que de tantos años se ha intentado mantener. Obviamente una clase política que ahorita se ven problemas, que casi que tienen las rejas encima, digamos, de la cárcel, pues obviamente intentan mantener este lapso de impunidad. Lo que comentaba Rita es, cierto en el sentido de que vienen las personas, los diputados que fueron electos, que son contratistas del Estado, que en este momento lo está discutiendo el Tribunal Supremo Electoral, los que están antejuiciados, que también han sido depurados por el Tribunal en base al artículo 113 constitucional, y esto obviamente todo va a llegar a la Corte de Constitucionalidad. Por eso pareciera que el tiempo que va a tener la Corte de Constitucionalidad no fuera mucho, el que va a asumir la titularidad de este magistrado, pero obviamente es el tiempo suficiente para que estos recursos lleguen y logren garantizar esa impunidad. Y no es casual quiénes son los diputados que están moviendo el tema dentro del Congreso de la República. ¿Quiénes son esos diputados? ¿Los antejuiciados? Arístides Crespo, obviamente porque le están investigando, a partir del caso de Pedro Muadi, están investigando a las presidencias del Congreso. Es uno de los que son principales sospechosos. exactamente, que fueron presidentes después de un Pedro Muadi. Entonces, obviamente, se ven en problemas, en el sentido que si las investigaciones avanzan, necesitan tener el parte de poder dentro de la Corte de Constitucionalidad. Los diputados que fueron electos, que ya los comentamos, y que son contratistas del Estado, que tienen algún problema para la adjudicación de la curul, y por supuesto los diputados que están antejuiciados, que obviamente utilizan y han utilizado a la Corte de Constitucionalidad como un bastión absoluto de impunidad y que no es la excepción que lo quieran hacer en este momento. Una lista que suma al menos 26, él apenas ha mencionado uno de los nombres que se menciona dentro de las oficinas de investigaciones y fiscalías como un sospechoso más a unirse a esas investigaciones de uso del Congreso de la República, lo vemos ahí como un mecanismo para repartir plazas. Vamos a hacer una pregunta
a Rita en este momento y tiene que ver con lo que mencionaba Gerson. Está el interés de estos 14 diputados que son señalados por ser contratistas y que el Tribunal Supremo Electoral está por definir una situación, y también el de los antejuiciados. Pero, ¿cuánto puede inclinar la balanza un magistrado? Si se puede, por el tema de la mayoría. Por darle un ejemplo, al momento que se interpone el amparo en contra de la designación de Duarte, tenemos 3 votos que otorgan un amparo provisional y 2 votos razonados. El amparo provisional se otorgó, porque al final es con la mayoría que se toma la decisión. Que quien esté en contra pueda razonar su voto, por supuesto. Sin embargo, más allá de dejar constancia de por qué no está de acuerdo con la decisión que se tomó, no tiene mayor influencia. Siempre y cuando haya mayoría, ahí estamos. Y seguimos teniendo una CC dividida, que por un lado está el magistrado Pérez Aguilera y Molina Barreto, perdón. Y pues del otro lado tenemos a Gloria Porras con Mauro Chacón. Verá, entonces este tercero llega a ser el punto de discordia que de alguna manera pues nos va a inclinar la balanza para alguno de los dos lados, y que va a ser ese tercer voto que de alguna manera va a ser mayoría en las decisiones trascendentales. ¿Va a ser a favor o en contra de algún grupo, previsiblemente? Exacto. ¿Qué se gana con el amparo que dio el martes la Corte, el amparo provisional? ¿Qué, en estos días que esté amparado, que no se pueda elegir en el Congreso, qué ventana se abre o qué permanece igual para que puedan reconfigurarse ahí las fuerzas y evitar que estos grupos incidan en la elección? Yo creo que la Corte de Constitucionalidad dio, digamos, en la resolución de trámite del amparo provisional, es acertada en plantear que todavía están pendientes de conocerse en definitiva los 2 amparos que están presentados, uno por Helen Mack y otro amparo que está presentado. Obviamente esto sí se debería de esperar en definitiva. Hay que recordar que en todo caso es un caso de laboratorio. Nunca había pasado que algún magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que esperaríamos que defendiera la Carta Magna, pues ni siquiera pueda cumplir él con las prerrogativas que necesitaría cumplir para poder ostentar el cargo. Entonces creo que es importante que el Congreso sí dé ese lapso de espera. Al fin y al cabo no pasa absolutamente nada si ahorita no escogen al magistrado titular. Está el magistrado suplente que puede, digamos, asumir esas funciones. Pero también hay que considerar que, por ejemplo, algunos diputados están planteando dentro del Congreso de la República que se atenta en contra de la institucionalidad del Congreso de la República al plantear esto por parte de la Corte de Constitucionalidad, cosa que para nada es cierto, y esto obviamente no podemos esperarlo de un Congreso, que lo plantea un Congreso cuando tienen 3 años y medio de estar violentando la institucionalidad de todo un país. Entonces esto creo que es importante plantearlo en el sentido también de que obviamente ahí es donde empieza realmente la especulación del por qué querer escoger hoy o el día del martes. ¿Por qué la urgencia? No, lo que intentaron hacer hoy, lo quieren intentar hacer el martes, y es un riesgo que obviamente creería yo que la población debemos estar al pendiente, porque obviamente es buscar esa impunidad de los diputados, y obviamente creo que eso inclusive hasta podríamos pensar en que la población deberíamos de estar tan indignados como en los casos anteriores, porque obviamente es la Corte de Constitucionalidad por la que va a pasar todos los casos que están vinculados a lo que tanto como población nos indignó. Entonces creo que esto obviamente pues es un punto de partida, digamos, para también que la población se sienta de esta manera. Voy a parafrasear lo que muchos abogados que se han sentado en este lugar han dicho, y dice algo así: la Corte cambió sin cambiar. Lo que aquí tratan de decir es que después de las manifestaciones ciudadanas, muchos de los fallos que se habían emitido antes de la caída de un gobierno se transformaron y se vieron desde otra óptica por los mismos magistrados. Ejemplo de ellos son los antejuicios emitidos a favor o en contra del expresidente Otto Pérez Molina, también esos amparos que en su momento se concedieron provisionalmente a favor de Woody Rivera y que finalmente liberaron el trámite de su antejuicio. ¿Es previsible, es probable o es sensible que la Corte regresa hacia su estado pasado? ¿Es previsible que ya pasó esa efervescencia y la Corte empieza a acomodarse? ¿O por qué dudar si esta Corte ha emitido otros fallos que han generado también mucha confianza de personas como ustedes? Yo creería que en el momento en el que estamos ahorita no hay nada predecible. ¿Por qué? Porque está ese quinto voto o ese tercero para ver el tema de las mayorías, todavía está en discusión. Y finalmente
no es la Corte la que tiene, bueno, institucionalmente es la Corte quien dicta una sentencia, sin embargo, como mencionaba anteriormente, es mayoría de votos y demás. Y ese tercer voto va a ser el que finalmente decida si se va a retroceder, si se va a seguir avanzando, cuál va a ser la postura, etcétera, etcétera. Hay que recordar también en este caso que también se busca algunos magistrados o están buscando su retiro glorioso de la Corte de Constitucionalidad o bien están buscando su reelección y lo peor es que están buscando la reelección a través de intereses espurios. Y este tema obviamente pues es un tema de tocar. El otro año, inicios del otro año, tenemos la elección de la nueva Corte de Constitucionalidad y esto marca un paraguas también dentro del plano político y jurídico en el sentido que obviamente la Corte va a tener un papel determinante especialmente con una población que tenemos tan indignada, con un nuevo gobierno que no sabemos ni siquiera qué va a hacer y entonces la Corte tiene que jugar un papel sumamente trascendental en este tema. Entonces debemos de estar muy pendientes y yo creo que este es un punto de partida para que también le pongamos atención a la elección de los representantes de los distintos órganos nominadores que integran la Corte de Constitucionalidad. Normalmente no le ponemos la debida atención a la elección de los magistrados, pero creo que ahora es tiempo de que tanto sociedad civil organizada como la población en general le pongamos más atención a esto debido a que precisamente esto es lo que queremos evitar, especialmente en la Corte Celestial. Hay cuadros interesantes en ese listado de los que aspiran a sustituir al ex magistrado Duarte. ¿Usted ve algún cuadro que llene ese perfil? Yo creo de lo bueno o de lo malo. De lo bueno. De lo bueno creo que ahorita en este momento no hay nombres e inclusive esperaría yo que ni siquiera hay que conocer esos nombres porque realmente el Congreso de la República está en un punto, está en un momento político y procesal en el cual no debería realizar la elección. Entonces, independientemente de quienes estén en el listado, no es de quienes están en el listado, sino es el procedimiento. No tienen ni siquiera la legitimidad en este momento de poder plantear una elección del calibre que la quieren hacer, especialmente tras los intereses espurios que están haciendo. ¿Cuál es la salida? Dejar la Corte tal como está, con un suplente, no se puede quedar así. Mire, al día de hoy, la Corte puede funcionar perfectamente bien con un suplente. Pero como decíamos, lo que llama la atención es el interés que se está poniendo y todo lo que hay detrás de eso. Sin embargo, en todo caso, y qué es lo que se está alegando con el amparo que dejó en suspenso esto, tenemos otros 2 amparos que están pendientes de resolverse para dejar de alguna manera finiquitada la situación de Duarte y poder proceder. Lo que se está esperando es solucionemos eso para poder entrar a una convocatoria, a una nominación y a una toma de posesión adecuada. En conclusión, ustedes están planteando, salgamos de este Congreso, que entre una nueva legislatura y entonces entremos a conocer la elección del nuevo magistrado, ¿o no? No es así, sino que el tema es el momento procesal de los amparos que están presentados. Tienen que resolverse en definitiva para que el Congreso, digamos, tenga la cancha abierta, digamos, y no se planteen este tipo de especulaciones y de las probables malas intenciones por parte de algunos diputados. En este sentido, obviamente, plantear también que si el Congreso está deseoso de poder elegir, que elija al director de la Defensa Pública Penal, por Dios santo, si tenemos mucho tiempo de no elegir y de no tener director realmente nombrado. Entonces, esto creo que marca una pauta en el sentido, ¿por qué no se elige un director de la Defensa Pública Penal y por qué ahora se quiere elegir a un representante titular ante la Corte de Constitucionalidad cuando falta tan poco tiempo? Entonces, es un tema bastante sugestivo, pero obviamente es por el tema procesal, no es por el tema de esperar un nuevo Congreso, no sé qué podemos esperar de un nuevo Congreso que básicamente mantiene más o menos una integración muy homóloga a la que hoy tenemos. Entonces, pero Rita quiere añadir a esa respuesta. Sí, solo recordar que es justamente por estos procesos tan acelerados y que no observan las legalidades que deben, que caímos en esta situación. La elección de Manuel Duarte se dio en estas condiciones, no hubo una convocatoria, el día que fue designado tomó posesión inmediatamente mientras aún tenía un puesto presupuestado en el Congreso de la República, de ahí deviene el amparo que lo separó temporalmente del cargo y demás. Entonces, nuevamente el Congreso está haciendo exactamente lo mismo, tratando de colocar a quien les interesa en el momento que les interesa. ¿Y la convocatoria para la elección de director del Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿en qué fase está, Gerson? Recuérdeme, porque también lo hemos tratado en este foro y parece que está igual de en este momento está truncada. pendiente, ya la Comisión de Postulación envió la terna al Congreso de la República y está pendiente de escogerse. Está pendiente de escogerse, entonces pueden conocerla. Absolutamente. Es un punto que estaba incluso antes. Un punto que está listo para un pastel que está listo para sacarse del horno no se saca y el otro se quiere. Y el otro que está crudo todavía. El otro que está crudo lo sacaron. Pero estoy tentada de preguntar, ya vimos en las redes sociales que arrancó la fiesta, literalmente, para la elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad. Vimos las fotografías que circularon en redes sociales de una fiesta ofrecida por Boanerges Mejía
para captar el voto. Es un candidato a ocupar un puesto en la Corte de Constitucionalidad. Hablen sobre eso, hablen sobre esa campaña que ya se desata de cara a esa elección que habrá de realizarse antes de abril 2016. Así es, bueno, efectivamente, obviamente sabemos, digamos, cómo el gremio, digamos, genera varios pasos para poder generar ese voto profesional dependiendo del ente nominador que va a postular a los representantes a la Corte de Constitucionalidad. Y esto creo que es importante plantearlo porque independientemente de las acciones de campaña que pueda hacer cada uno de los candidatos, creo yo que el tema más importante es que lleguen personas que tengan, uno, que estén desprendidos de poderes paralelos dentro del Estado, pero especialmente que tengan conocimiento de derecho constitucional. No es posible que lleguemos donde magistrados no tienen conocimiento, sino que por el contrario tenemos que tener una Corte de Constitucionalidad de alto nivel y esto significaría, por supuesto, que los representantes, quienes lleguen a la Corte de Constitucionalidad, realmente enarbolen el nombre de la propia Corte de Constitucionalidad sabiendo que van a jugar un papel tan importante en el próximo periodo. Rita, el magistrado o el aspirante magistrado Bonerge, ¿cómo ve usted que busquen apoyos y que estén haciendo este tipo de actividades, de festejos para congraciarse y conseguir apoyos? Personalmente, creo que es una triste situación para la justicia porque de alguna manera es politizarla. Por supuesto que se necesita darse a conocer, sin embargo, caer en las cuestiones en las que usualmente se cae, creo que sobrepasa el límite que debiera existir. Pero porque no es ilegal, ¿no? No, no es ilegal. No es conseguir- ilegal, sin embargo, como bien decía Gerson, al final de cuentas lo que se espera es tener a un magistrado con conocimiento de la materia, con la experiencia, sin compromisos políticos, porque finalmente lo que se da es una politización de la justicia, que es lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Pero podemos esperar esto bajo el sistema de elección que tenemos definido en la Constitución Política de la República. Podemos aspirar a lo que Rita describe y lo que cualquier ciudadano espera cuando sabemos que se elige a través de órganos netamente políticos. Yo creo que efectivamente podemos esperar lo que podemos esperar en cualquier elección de operadores de justicia, y es que no tenemos los sistemas más adecuados para la elección de operadores. Y esto obviamente esas son las condiciones, esas son las reglas puestas en la cancha de juego, y obviamente tenemos que responder a eso. El gran problema es que no nos podemos hacer de la vista gorda, digamos, de quiénes son los que postulan. El Congreso de la República, ¿quiénes les dan la representación? El pueblo. Al Consejo Superior Universitario se la dan los estudiantes, se la dan los profesionales, y ellos son los que tenemos que fiscalizar propiamente la labor que haga el Consejo Superior Universitario en la postulación de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, y obviamente en el Colegio de Abogados también lo mismo. Entonces, Corte Suprema de Justicia. inclusive al presidente de la República, que también le tocará nombrar al nuevo representante del organismo ejecutivo en la Corte de Constitucionalidad. Entonces esto, creo, ahí es donde tenemos que poner realmente los ojos para poder fiscalizar. Las reglas del juego están dadas, creo que estaría de más hablar sobre si podemos o no cambiar las reglas del juego. En este momento no podríamos, porque obviamente está establecido como un procedimiento constitucional, sino que lo tenemos que pensar es fiscalizarlo y que le hagan de la mejor manera posible. Pero es natural, es normal que se formen bandos, como en esta magistratura de la CC tan obvios, el bando del magistrado Molina Barreto y el bando de la magistrada Porras, incluso tuvieron ahí una evidencia muy clara la semana pasada cuando el magistrado devuelve el bono para hacerla quedar a ella mal por haber presidido esa corte que se ordenó ese bono adicional a su salario. ¿Es normal, Gerson? ¿O es este sistema el que propicia bandos tan evidentes? Yo creo que efectivamente es el sistema, porque hay que ver, digamos, no es propiamente que el fenómeno suceda dentro de las propias cortes, sucede desde antes, desde los grupos de apoyo que patrocinan, que impulsan a determinados candidatos para que lleguen a las cortes. Pasan en la Corte Suprema de Justicia, pasa en la Corte de Constitucionalidad, pasa en el Congreso de la República, en cualquier órgano colegiado que lleve el impulso de algún grupo específico, obviamente esto va a suceder. Entonces, si le planteamos que es de una forma natural, va a realizarse de una forma natural cuando la Corte esté integrada. Pero esa integración, obviamente, el gran problema, como tú lo mencionas, es el sistema que está detrás y que obviamente permite determinadas lagunas de discrecionalidad donde los favores políticos en muchas ocasiones y obviamente el favoritismo de determinados sectores pues impulsa a determinados candidatos que pueden beneficiar o no a un sector. Rita, Gerson, muchas gracias por acompañarnos en este segmento. Gracias, Claudia. Vamos ahora a pasar directamente con Luis Solares, quien nos presenta los deportes.